Bueno, a ver quién quiere decirme qué está viendo en esta imagen, por favor. Hay una nena saltando la cuerda. Bien, perfecto. ¿Algún detalle más que quieras aportar? Está un poco borrosa la imagen, ¿no? Está desenfocada. Exactamente. ¿Y acá? Está bien enfocada. Acá está bien enfocada. Bien, eso es básicamente lo que esperaba de ustedes, ¿eh? Que haya una diferencia visual entre una imagen borrosa, que si bien podemos decir que es una persona que está saltando, como bien dijiste, una soga, pero no puedo definir el rostro, los detalles, etc. Y en la otra imagen, por supuesto, que está bien enfocada y es el fin de todo lo que vamos a hablar este día. Me presento, mi nombre es Cristian Daer, para los que no me conocen, y vamos a compartir todo este año con las imágenes patológicas, ojalá que sea en forma presencial, ojalá para todos, ¿no? Así que vamos con esto, que son algunas definiciones. No voy a aturdirlos con descripciones o terminologías largas, sino yo quiero que esto sea algo con ida y vuelta, con interpretaciones. Esta primera charla habla un poco de las generalidades y estos son los objetivos que están planteados en cuanto a definición de temas, los tipos de imágenes que vamos a encontrar, cuáles son los parámetros que hacen a la calidad de la imagen, puntualmente a lo que podemos decir si esta imagen está bien hecha, esta fotografía está bien hecha o salió borrosa. Y por último, hay unas cuestiones que tienen que ver cómo llegamos nosotros a interpretar una imagen. La descripción o la definición, perdón, de lo que es la imagen es esto, es la representación de un objeto que generalmente es bidimensional o tridimensional según las reconstrucciones, porque hoy en día podemos inclusive tener una imagen tridimensional, ¿no? Pero básicamente de algo que tiene realmente consistencia tridimensional, nosotros vamos a obtener una fotografía, una imagen, ¿no? Y todas estas técnicas que hacen posible son lo que conforman el diagnóstico por imágenes. Y que básicamente no solamente va a ser esta imagen externa, ¿no? Sino lo que vamos a evaluar es aquellas imágenes que no llegan con la visión, ¿no? Vamos a estudiar estructuras internas. Dentro de la metodología de imágenes contamos con todas estas, inclusive hay más: radiografía, mamografía, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética, PET-CT, PET-resonancia, medicina nuclear. Dentro de lo que es la radiología, los rayos X, y hay que tener en cuenta que no todo es radiación, ¿no? Sino que hay otros tipos de ondas. Este es un gráfico donde muestra donde los rayos ocupan su lugar en este espectro electromagnético. ¿Ustedes miran la flechita? ¿Alcanzan a ver la flechita mía o no? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Y acá tenemos distintas imágenes. Esta es una radiografía de frente de la mano, esta es una resonancia magnética de rodilla que está hecho en un plano sagital y en una secuencia de densidad protónica. Simplemente estoy anticipando algunas imágenes. Para ir metiéndonos un poco más, siempre hay que describir con una metodología diagnóstica el plano con el cual se estudia, la región donde estamos evaluando y luego lo que estamos viendo, ya sea normal o patológico, ¿no? Entonces, por eso es que describí
una radiografía de frente, de mano, y una resonancia magnética, que es lo que acabé de decir. Esta es una imagen ecográfica de parcialmente el hígado a través, o sea, por vía transabdominal, porque luego vamos a ir viendo y vamos a saber que hay distintas vías de evaluación por ecografía, ya sea por vía transabdominal, transpelviana, o endorrectal, o endovaginal. La ecografía utiliza ondas mecánicas, es el ultrasonido. Hay distintos tipos de onda, no me voy a detener en esto. Pero lo que sí es importante y es cierto es que nosotros vamos a tomar a partir de esas ondas y la recepción a través de, ya sea una placa radiográfica, hoy es todo es digital. No digo que no exista lo que se utilizaba anteriormente, que son las radiografías, y este es un esquema, ¿no?, donde muestran a un técnico realizando una radiografía, a una paciente que está en decúbito dorsal, y lo que está sosteniendo el técnico es el elemento donde la placa radiográfica va ahí, y eso luego se revelaba, y esta es la imagen de la radiografía de frente, de abdomen de esta paciente. Pero lo que les cuento hoy es que esto ya queda en pocos servicios, porque ya todo es un poco más digitalizado. A través de lo que es la computadora y todo lo que es digital, vamos procesando y se van modificando las imágenes iniciales para luego obtener estas imágenes, como son una reconstrucción de una colangioresonancia, una reconstrucción de una urotomografía, o una reconstrucción de una ecografía 3D, en este caso fetal, donde acá parcialmente se ve la carita. Bien, básicamente lo que nosotros tenemos que lograr es una imagen nítida, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a la imagen nítida tenemos que nosotros hacer un diagnóstico. ¿Y con qué metodología la vamos a utilizar? Bueno, en base al paciente, a la sospecha clínica, etcétera, se hará tal o varias metodologías diagnósticas. Estos son conceptos que son importantes en esta etapa de la formación, y que no necesariamente afectan solamente al médico especialista en diagnóstico por imagen, sino también a los médicos que van a pedir una u otra metodología diagnóstica. Y estos son los parámetros que van a hacer que una imagen sea nítida, como la segunda imagen que vimos, no esa imagen borrosa, sino que sea nítida. Y son estos parámetros, ¿no? La resolución espacial, la de contraste, la temporal, la relación entre lo que es la señal y el ruido, y los artefactos. En cuanto a la relación espacial, esta es la definición, una distancia mínima que debe haber entre dos puntos de un objeto para poderlos identificarlo, e inclusive como independientes, pero esto se relaciona a la capacidad de distinguir pequeñas estructuras, ¿no? Y hay ciertos parámetros que son inherentes a cada equipo. Equipo me refiero a metodología diagnóstica, ya sea tomografía computada o resonancia magnética, que son los siguientes: el espesor del corte, el tamaño de la matriz que se utiliza, el algoritmo de reconstrucción. Pero no los quiero abrumar con esto, y quiero... acá hay más cuestiones que tienen que ver con los métodos, pero lo quiero demostrar en imágenes. Entonces, alguien de ustedes me va a contestar qué ve en la imagen de arriba y qué ve en la imagen de abajo, y si nota alguna diferencia. Por favor, ¿alguno de ustedes?
por ejemplo, Laura. Debe haber varias Laura, pero Laura Lago, ahí estaba. Laura, ¿me estás escuchando? Sí, lo escucho, pero no estoy segura de lo que estoy No viendo, por eso importa, no hablé. no. Pero decí más o menos algo que te llame la atención o que notes una diferencia. Em, por empezar, creo que las dos son tomografías. Bueno, Sí, sí, son dice muy bien. tomografía. Está bien, está bien. Bien. La de arriba es más nítida que la de abajo. ¿Te parece? La de abajo es más nítida que la de arriba. Ah, ok, ok. Bien, perfecto. ¿Identificás qué estructuras son? Me parece que son los pulmones. Bien, son. Con seguridad, esto es tomografía axial computada de tórax. Después nos vamos a adentrar un poco en otros conceptos, pero sí, es como dijiste, la de abajo es más nítida que la de arriba. Bueno, eso tiene que ver con lo que venimos hablando de lo que es la resolución espacial. Entonces, hay muchos factores que tienen que ver, que son inherentes a la metodología y que hacen que pueda yo definir con mayor exactitud las distintas estructuras. Eso es en ese parámetro. En cuanto a otro parámetro que tiene que ver con esta calidad de la imagen, es la resolución de contraste. Esto es algo inherente al tejido, ¿no? Es lo que se denomina tonalidad de gris. Esas pequeñas tonalidades de grises, o sea, esas diferencias, hacen que tengan que ver con la composición intrínseca de lo que se va a estudiar. O sea, un órgano va a ser más o menos gris, por ejemplo, que otro. Y pongo un ejemplo. El hígado va a ser más o menos gris, yendo desde el negro a lo blanco, que el hueso. Entonces estoy comparando dos tonalidades de órganos totalmente distintos. Eso es lo que es la resolución de contraste. ¿De qué depende? De la propiedad intrínseca de cada órgano que se va a estudiar. Por eso el hueso se va a ver de determinado color, el órgano se va a ver de determinado color. Y esa resolución está determinada en radiografía por el coeficiente de atenuación, en medicina nuclear del grado de captación del fármaco, de la ecografía depende de la impedancia acústica, en la resonancia magnética depende de la concentración de los protones y de los tiempos de relajación. Profe, En base a eso, a la resolución de contraste, se definen las 5 densidades conocidas, como es el hueso, el aire, el metal, la grasa y los tejidos blandos, ¿no? Esto es algo que es muy conocido. El metal es blanco, pero muy blanco. El hueso es blanco, pero no tanto como en el metal. La grasa va a tener una tonalidad gris. El tejido blando, y acá lo marca como el agua o líquido, es blanco también, pero no tanto como el hueso y mucho menos que el metal. Y por último, el aire, que en el pulmón es negro, pero el aire atmosférico, o sea, el de afuera, es más negro aún. Esas son las distintas tonalidades de grises que venimos hablando. Y profe, estas, sí, disculpe que lo interrumpa. Hay chicos en sala de espera que quieren entrar y los oh, tiene que aceptar. yo, Sí, el ¿y hospedador. cómo? No tengo ni idea cómo. Abajo dice participantes, aprieta ahí y le van a aparecer una lista de alumnos que dice admitir. Y tiene que apretar en admitir. A ver. ¿Ahí está o no? Sí, creo que sí. Eran los que estaban ahí nomás en sala de espera. Gracias. Ahí toqué admitir a todos, puse.
Gracias, profe. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, gracias. Yo la verdad que no, me tengo que convencer y estas cuestiones, muchas no las sé de la computación y todo lo demás. Por eso tardé 25 minutos en entrar. Bien, no sé en qué parte estaba. Estas tonalidades de grises que hace a la resolución del contraste y hace que una imagen sea de mayor o menor calidad, van a tener distinta terminología y va a ser, o se habla de opacidades en radiografía, de ecogenicidades en ecografía, de densidades en tomografía computada, de intensidad de señal en resonancia magnética, y en gamografía hablamos de captación o no captación. Inclusive hay factores que, como es el contraste endovenoso, que van a modificar la propiedad intrínseca de este órgano y por lo tanto va a variar la tonalidad de gris. A su vez, hay metodologías que tienen mayor resolución de contraste que otras. Por ejemplo, miren en esta radiografía de abdomen frente, ustedes ven distintos colores, distintas tonalidades de grises, pero no pueden o no podemos diferenciar los órganos intraabdominales. Sí podemos diferenciar el hueso de otras cosas y el aire, pero no podemos diferenciar los órganos en sí. Y miren a la otra imagen, que es una tomografía axial computada de abdomen con contraste oral, podemos inclusive, más allá de que nos va a dar la morfología de los distintos órganos, podemos definir distintos órganos. Entonces, quiere decir que la tomografía axial computada, por su capacidad, permite diferenciar o tiene mejor resolución de contraste que una radiografía. ¿Por qué? Porque permite diferenciar lo que es el hígado, la aorta, el vaso, parte del intestino, el estómago con un poco de aire y un poco de líquido blanco, es hiperdenso, es el contraste oral que se le dio al paciente. El paciente tomó un contraste para que el órgano hueco se distienda y se rellene y tome ese color. Inclusive hay no solamente el contraste oral, sino también el contraste endovenoso. El contraste endovenoso se inyecta, como bien lo dice la palabra, a través de la vena, y esto va a concentrar en el riñón, se va a excretar, se va a eliminar, y los órganos que toman contraste van a cambiar su densidad, su color, su tonalidad de gris. Y miren, en una imagen a la derecha de la pantalla, que es esta es una imagen de tomografía axial computada que no tiene contraste ni oral ni endovenoso, y acá la flecha está señalando un pequeño vaso accesorio, pero miremos globalmente, a diferencia de la imagen de la derecha, donde tiene contraste oral y endovenoso, y donde noten que cómo cambia el color. Entonces, esa tonalidad, esa variabilidad está muy manifiesta, por ejemplo, en la arteria aorta, en los riñones, donde tiene una etapa de concentración. El vaso, tanto el vaso accesorio como el vaso, está tomando contraste, y noten el contraste oral en parte del intestino, que también tiene esta diferencia de color. Entonces, todo esto que estamos hablando está relacionado a la propiedad intrínseca del tejido y a esas tonalidades de grises que están determinadas si el estudio es sin contraste, si es con contraste. A su vez, el contraste endovenoso puede aportar función, no solamente morfología, sino también función. ¿Por qué? Y porque yo le inyecto al paciente por vía endovenosa, y en estas imágenes, unas arriba y otra abajo, que es de
tomografía axial computada de abdomen a la altura de los riñones y otra en la vejiga. Noten cómo la flechita está indicando los uréteres y cómo el contraste está llegando al uréter. A diferencia de la reconstrucción de urotomografía, donde vemos solo un uréter, más allá de la patología que tiene. ¿Y por qué digo que tiene función? Bueno, porque si yo inyecté por vía endovenosa el contraste y veo que un riñón concentra y filtra y el otro no, bueno, acá estoy hablando de función. Digo que hay un riñón que no está funcionando y por eso es que no solamente el aporte es morfológico, sino también es funcional. Y en estas imágenes aprovechamos para mostrarle que hay una lesión vegetante en la vejiga y en el uréter distal, probablemente sea algún tumor de urotelio que me está provocando esta moderada prominencia del uréter, y en este lado no hay función, será por otro motivo. Pero la que más chance da de esta resolución de contraste es la resonancia magnética. La resonancia magnética hay muchas secuencias que permiten diferenciar lo que es la propiedad intrínseca del tejido. O sea, a ver si me logran interpretar. La propiedad intrínseca del tejido, el hueso. Bueno, el hueso tiene determinada densidad por determinadas células, entonces se va a ver de determinado color, ya sea en tomografía, en resonancia o en radiografía. Pero lo mismo que el hígado. El hígado, excepto que sea patológico, pero va a tener la misma densidad o la misma intensidad de señal. Pero cuando hablamos de imágenes patológicas que nosotros no sabemos cuál es su contenido, su contenido real, si por ejemplo, si este tumor, ¿qué tiene? ¿Vasos? ¿Tiene calcio? ¿Tiene mucina? ¿Tiene fibroblastos? ¿Tiene sangre? ¿Tiene moco? Bueno, entonces, la resonancia magnética permite, con todas estas baterías de secuencia que tiene, permite o es la que más se acerca al probable diagnóstico en relación a la resolución de contraste. Este es el ejemplo de una lesión, de un pequeño hemangioma, que según inclusive las fases de evaluación en el contraste endovenoso, va a llenarse totalmente, periféricamente, y se va a vaciar. Esto es, por ejemplo, si yo saco una foto, no sé, a alguien que está corriendo, ¿no? Entonces, según donde saqué la foto, si lo saqué antes de esta línea o después de esta línea, en eso tiene que ver el tiempo en el momento en que yo le realizo la fotografía. Acá yo le inyecto contraste al paciente y ¿cuándo le hago la fotografía? ¿Ya? ¿En una fase arterial? ¿En una fase portal? ¿En una fase venosa? ¿O en una fase tardía? Esto tiene que ver a los minutos que yo le hago el estudio, la foto, ¿no? Entonces, ¿se lo hago a los 2 minutos, a los 10 o a las 2 horas? Bueno, en eso radica la introducción también del contraste endovenoso, que hace que una imagen se vea de una forma o de otra, o de una intensidad de señal que tiene que ver con la resolución de contraste. La resolución temporal habla un poco de lo que es la borrosidad de la imagen. Esto tiene que ver mucho con que hay algunos órganos que tienen peristalsis propia. Entonces tengo que utilizar todos los parámetros posibles para que lo que se esté evaluando esté quieto y no saquemos una foto movida. Bueno, hay algunos artefactos. Esta es una tomografía de senos maxilares, tomografía computada, donde hay gran movimiento y artefactos que hacen que
la imagen no sea nítida, ¿no? Que esté borrosa, que esté con doble contorno, con artefactos. La relación señal-ruido, que en realidad esto habla de muchas interferencias que pueden aparecer en una imagen y con componentes que son ajenos a la interpretación de la imagen o que no forman parte con la imagen. Y acá hablamos de distintos tipos de ruido, esos son imágenes que no se relacionan con lo que estábamos buscando. No quiero detenerme en estas definiciones, y sí les puedo decir que ruidos son considerados muchos definiciones, como es un artefacto, una relación dispersa o una superposición de estructuras, pero básicamente lo quiero mostrar con ejemplos en que un ruido o un artefacto o una superposición de estructura puede, la mayoría de las veces, no ayudar a hacer el diagnóstico. Otras sí, pero la mayoría de las veces no ayuda a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, esta es una radiografía de frente de tórax. A ver, ¿quién quiere decir alguna apreciación en relación a esta radiografía de frente de tórax? ¿Ven algo patológico? No. Bueno. ¿Está mal tomada, profe, porque no se pueden ver bien los cuerpos vertebrales? No, está bien, está bien tomada, está un poco descentrada porque acá hay una asimetría entre lo que es el borde interno de la clavícula con la apófisis espinosa y con el lado contralateral. No necesariamente se tienen que ver todos los cuerpos vertebrales. Vemos los campos pulmonares que están bien insuflados, vemos hemidiafragma de un lado, hemidiafragma del otro. Lo que les quiero mostrar es esto, es una sutil radiopacidad que está dado o está atenuado visualmente por lo que es la superposición de estructuras. Acá en una magnificada lo podemos identificar, y si le hacemos a este paciente una tomografía axial computada, miren con qué tremenda imagen, que esto es un cáncer en el vértice izquierdo, este es un cáncer de pulmón, cómo sutilmente se veía en la radiografía, pero en una tomografía axial computada focalizada en el vértice o en el hemitórax izquierdo, vemos esta masa de bordes espiculados que es un cáncer. Esto es un ruido. O sea, la superposición de estructuras hace que la costilla se superponga con, no sé, con la otra costilla, o parte, en este caso, de la clavícula, o parte del omóplato, y hace que no se permita definir con claridad. Entonces, ¿cómo solucionamos este ruido, esta imagen? Bueno, con una tomografía computada o con otra incidencia, moviendo al paciente, etcétera, para desplegar la superposición de estructuras. Profe, Sí. Perdón, lo interrumpo. En las dos imágenes, entonces, si la radiografía hubiera estado bien hecha, ¿se hubiera visto el tumor o hubiera sido mejor? No. La imagen se ve. La imagen se ve. Claro. Digo que, bueno, que muchas veces la superposición de estructuras
no hay que echarle la culpa acá que está mal hecha ni que esté descentrada sutilmente. No. Lo que quiero transmitir es que muchas veces hay superposición de estructuras y que eso entibiece un poco esta visión de la imagen, ¿no? Es como que, y acá se ve claramente, o sea, no pretendo que ustedes la vean claramente, pero se ve, y si seguimos viendo y bueno, y ahí la podemos definir con claridad. Pero muchas veces la superposición de estructuras hace que sea menos visualmente definida. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y seguimos con esto, artefactos o ruidos, que esta es la definición, no tiene una correspondencia real con el órgano estudiado, pero básicamente yo les comenté que estas cuestiones muchas veces ayudan, otras veces no. Esta es una imagen focalizada, ampliada de lo que es la fosa ilíaca derecha, donde vemos una estructura tubular con contenido ecogénico, pero vemos algo más ecogénico aún, que es esto, blanco, que está dando una especie de cono negro, que es lo que se llama sombra acústica posterior. Entonces, muchas veces nosotros vemos esta sombra acústica posterior, que está dado por esto, que es un cálculo o es un lito, y es lo que me está indicando a nosotros la patología. Este ruido o este artefacto a mí me está diciendo, ojo que por encima de esta sombra acústica o cono de sombra hay algo que es lo blanco, que lo patológico es lo blanco y no lo negro. Por ejemplo, esta es una seriada gastroduodenal focalizada en el estómago. Es un estudio contrastado, al paciente se le da de tomar bario, que es el blanco, que es lo que se ve, esto es el estómago, y acá hay otro artefacto o ruido, que es el bretel del corpiño, que, bueno, esto es nada, esto no debería estar, el paciente se lo tenía que haber sacado, y en realidad es algo que está en la imagen, pero no tiene que ver con el diagnóstico y que realmente podría haber sido... se podría haber sacado y esta imagen no hubiese salido en este estudio, ¿no? Otros, por ejemplo, que son en resonancia magnética, algo muy, muy habitual, que son las prótesis dentarias que son fijas y que no podemos sacarlas, y eso muchas veces dan estos artefactos. ¿Lo ven? Estas imágenes curvas que se proyectan no solamente a nivel de las órbitas, sino también a nivel intracerebral. ¿Lo notan? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, básicamente los parámetros que hacen a una buena imagen es de disponer de mayor resolución espacial, temporal y de contraste, donde en esta imagen no tiene que haber lo que es, o tiene una buena relación entre lo que es la señal y el ruido, y sin artefactos. Eso es la mejor imagen. Y no necesariamente una imagen así, como la describo, llegue a una mayor eficacia diagnóstica. No necesariamente está proporcionalmente relacionada a una eficacia diagnóstica, pero sí es cierto que nosotros necesitamos una buena imagen con todos estos parámetros de calidad para mostrar a la imagen con mayor claridad. Esto es algo muy, muy interesante, todo lo que es la parte de la interpretación de la imagen, donde no me voy a detener mucho, sino se los voy a contar brevemente, en que nosotros, esto es básicamente un proceso para llegar a un diagnóstico. Y la idea es que lleguemos a un diagnóstico, a un juicio. Pero para eso tenemos que transitar
varias etapas, ¿no? De lo que es la parte de la percepción visual. Una vez que miramos, identificamos una imagen, tenemos que hacer un reconocimiento de lo que son las formas, las características de una imagen, y una vez que tenemos eso en la cabeza, lo tenemos que andar comparando con imágenes que ya previamente o no teníamos en nuestra mente, para, por último, hacer una apreciación, un juicio, un diagnóstico. Y básicamente contamos con los conos y los bastones, que son los que van a identificar inicialmente a la imagen. Vamos a ver algo que nos llama la atención, la vamos a abstraer, vamos a tratar de buscar otra imagen, y una vez que dijimos basta, ya encontramos dos imágenes, evaluemos. Agarremos la primera y evaluemos en cuanto a su forma, relación con otras estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son algo, o son conceptos que lo hacemos todos, simplemente uno lo desarrolla todos los días, muchas veces al día, y otros no tanto. Hay fenómenos ópticos, hay signos, como este que es el signo de la silueta, es algo muy, muy conocido, que tiene que ver con cuando dos imágenes de distinta densidad, sus bordes se separan, ¿no? Podemos identificar uno de otro, en cambio cuando tienen su densidad es la misma, muchas veces se pierde el contacto. Estas cuestiones del signo de la silueta se utilizaba mucho y se utiliza para identificar imágenes topográficas, por ejemplo, en pulmón. El pulmón, sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y a su vez tienen segmentos, y nosotros, según si una imagen hace o no silueta con otra estructura previamente conocida, nosotros podemos identificarlas y topografiarlas. Por ejemplo, a ver, esto es una opacidad en la base pulmonar del lado derecho. Si nosotros nos pensamos y tenemos un esquema de lo que es la segmentación pulmonar, ¿qué hay en la base pulmonar derecha? ¿Qué lóbulos existen en la base pulmonar derecha? Les pregunto. Sabemos que en el emisor derecho hay 3 lóbulos. En esta base pulmonar del lado derecho, ¿qué lóbulos existen Los proyectados? basales. ¿El cómo? Tenemos 3 lóbulos: lóbulo superior, medio e inferior. El medio y parte del medio y el inferior. Exacto, exactamente, perfecto, exacto. No pensemos que una lesión en la base sea solo del lóbulo inferior, sino también que puede ser el lóbulo medio. Eso está muy bien, muy buena respuesta. Pero bueno, si hace silueta o no con el borde derecho cardíaco y cómo se proyecta en una radiografía de perfil, nosotros podemos inferir en que hay una consolidación de lo que es el lóbulo medio, inclusive podemos decir si esto es del segmento lateral o del medial. Para eso sirve el signo de la silueta, hay que estudiarlo, esto es un approach nada más, y simplemente quería transmitirle que existe esto de lo que es el signo de la silueta. Otro fenómeno que aparece es el efecto match, donde es una visión, es una cuestión de la visión, donde uno, en estas dos imágenes que yo les muestro, me podrán decir que estas dos flechitas me están mostrando un borde. ¿Y qué borde es? A ver, ¿de qué color es? Pregunto. Por ejemplo, María. A ver, María, ¿qué color ves acá? La línea, una opacidad, ¿Opacidad qué sería? ¿Blanco o negro? negro.
Bueno, ojo que opacidad es blanco. Ah, ok. Ok, ¿No sería ok. radiolúcido, profe? Radiolúcido sería la terminología adecuada, exactamente. Bien, y en este lado, Radio opaco. bien. Pero también puede ser radiolúcido. Ojo. Bueno, esto es el efecto match, hay que estudiarlo, y donde acá es un fenómeno óptico, y básicamente uno lo puede ver blanco o negro según de qué lado lo esté mirando, y va a ser lo mismo, y no va a determinar ninguna implicancia. Pero a la hora de la descripción, no es lo mismo decir una imagen negra que una imagen blanca, es totalmente lo opuesto. Bueno, estos son fenómenos que ocurren en esta parte de la interpretación. Bueno, ni nosotros cuando estamos informando, cuando estamos viendo, y hay estos factores, atención, y bueno, nosotros estamos distraídos con el celular, con el mail, con el médico, con esto, con la secretaria, con esto. Bueno, hay mecanismos emocionales que hacen que yo no quiera ver una patología, no sé, por H o por B, entonces me niego a describir esto como tal patología. Hay una lesión que yo me quedo con esa, y había otra lesión y yo pensé que todo se refería a la primera que encontré, y no. Entonces hay muchos factores que tienen repercusión en cuando yo hago el informe. Todo esto estoy hablando de cómo llegamos a hacer el diagnóstico. Y bueno, básicamente habla también de lo que es el análisis de estas imágenes, que nosotros cuando más veamos, más estudios, más vamos a estar por ahí cancheros para determinar un diagnóstico o no. Se habla de lo que es la agudeza visual para poder distinguir esa aptitud, para distinguir los pequeños detalles y también darle las formas. Hay teorías que hablan de que cómo yo llego a un diagnóstico, por algo que yo ya vi, porque, no sé, esto tiene forma de computadora, entonces es una computadora, o inicialmente yo vi un teclado, digo, uy, hay un teclado. Bueno, después vi un mouse, digo, uy, hay un mouse. Después vi una consola y después vi el monitor, digo, esto es una computadora. Pero bueno, son teorías que hablan cómo llegamos al diagnóstico. Entonces, a ver, Melanie, decime qué estás viendo acá. No me escucha Melanie, pero seguramente me escucha. Sí, Un vamos, punto. Melanie. ¿Dónde? Ubicalo como un punto. Un punto. A ver, dale. El punto negro. Sí, ¿qué más? ¿Qué más me podés decir? No sé, profe. A ver, Lucía, ayúdala. Es un punto negro que está ubicado no tanto en el centro de la imagen, un poco más corrido hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, es un punto negro que está no en el centro, sino que está excéntrico. ¿Y por qué? ¿Y cómo te diste cuenta de esto? No sé, porque no está centrado. Claro, pero ¿por qué? Sí. Porque vos conocés dónde está el centro. O sea, si yo conozco el centro, puedo decir de que esto está descentrado. Perfecto, ese es el concepto de esto. Y miren, qué loco, ¿no? De cómo ante una misma imagen uno puede tener una interpretación de una cosa y de la otra. Esto lo ven claramente, o es una señora mayor o una joven, según de cómo veamos esto, o no. Esta la conocen, esta imagen. O vemos a una mujer joven o una mujer vieja, o perdón, mayor. ¿La nota en la imagen? Sí. Bueno, ¿y cómo es posible, no? ¿Cómo puede uno tener interpretación de que estoy mirando a una mujer joven o una mujer mayor? Bueno, esto ni le cuento. Y miren esto, ¿qué ven acá? A ver, alguien rapidito.
Un conejo. Conejo y un Fue pato. un pato. Un Bien, pato. perfecto. Según de cómo lo miremos, pero en realidad es la misma figura. Eso, una cosa o la otra. No puede ser las dos cosas, ¿no? Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miren esto, lo que perciba cada observador de una misma radiografía está en función de su experiencia previa. O sea, cuánto miré yo y cuánto puedo decir de esto. Por ejemplo, a ver, Cecilia. Sí. Ahí veo como una ciudad toda llena de edificios. Bien, ¿qué más? ¿Alguien puede decir algo más? Que lo que está en el centro de la imagen es el Arco del Triunfo. Pero por supuesto, claro que sí. Entonces, eso es lo importante. O sea, la experiencia previa. Listo, ¿conociste el Arco del Triunfo? Y bueno, sabés que el Arco del Triunfo. Entonces, en esto, para el diagnóstico, bueno, si nosotros vimos una patología, la vamos a buscar. Y no podemos buscar algo que no lo conocemos, ¿no? Podemos decir, bueno, si es una ciudad, pero bueno, pero si nosotros sabemos, y eso obviamente viene acarreado del estudio, de ver imágenes, etc. Esta es la imagen agrandada. Bien. Bien, y esto es algo importante, el concepto visual, ¿no? Esto, lo que es nosotros percibimos y que es un conjunto de todo lo que nosotros podemos relacionarlo y pudimos haber captado para llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esto. Esta es una radiografía focalizada en el tórax, donde acá lo que me llama la atención es esta imagen redondeada, etcétera, que podemos hacer 10.000 diagnósticos, pero si nosotros sabíamos que, y habíamos evaluado al paciente que tenía una lesión de partes blandas, y llegábamos fácilmente a conjugar la inspección, el análisis, el examen físico, para llegar a un diagnóstico y no abrir juicio con la mitad de las cosas. ¿Y por qué hago me detengo acá? Porque la mayoría de los estudios que se piden dicen, ¿cuándo se entiende? Dice una palabra, 2 palabras. No sé, tos, dolor, traumatismo. No sabes si el traumatismo fue hace un mes, un año, o es un diagnóstico presuntivo. O tos, cuando ahora, hace 10 días, fiebre, no fiebre, laboratorio, no laboratorio. Entonces, todas estas cuestiones hacen a que uno pueda llegar. Tiempo de evolución, este es del FIJOPI, cómo va a variar las imágenes, ¿no? Cómo cambian. Esto cambia, la imagen cambia. Entonces, si hay estudios previos para comparar, miremoslo. Esta imagen, esta lesión, ¿cambió o no cambió? ¿Creció o no creció? Miren, una tomografía de tórax con un cáncer de pulmón, hoy lo habíamos visto del lado izquierdo, ahora lo vemos del lado derecho, pasó el tiempo y miren cómo llegamos a esta masa pulmonar invadiendo, etc. Entonces, tener en cuenta que cambian, tener en cuenta que hay que muchas veces completar las incidencias. Esta es una foto que se dio David, ex ayudante de patología. Miren en esta imagen cómo vemos a esta persona con el pelo largo y básicamente era una persona que estaba detrás. Entonces, esta superposición de estructuras, estas distintas incidencias hacen que el diagnóstico que lleguemos sea distinto, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que tener en cuenta que puede o tenemos que contar con todas las opciones que nos permitan ayudar a hacer el diagnóstico. Esta es una imagen de una radiografía de tórax frente, donde acá básicamente lo que vemos es
la silueta cardiovascular, y acá hay una mayor radiopacidad, lo que es paracardíaca del lado derecho, pero el proceso consolidativo está atrás del corazón. Esta es una gran consolidación pulmonar que está mínimamente visualizada en la radiografía de frente. ¿Por qué? Por la superposición de estructuras. Pero entonces, si yo tengo sospecha clínica, pidámosle también una radiografía de perfil donde podemos ver esta importante consolidación pulmonar. Bueno, esto es lo de todos los días, ¿no? ¿Dónde está Wally? Y es tratar de encontrarlo, ¿no? Porque nosotros vemos un montón de imágenes en una resonancia magnética. Tengan en cuenta que hay 3 planos estándar y fácil 6, 7 secuencias que se utilizan, y cada secuencia tiene capaz que 20 imágenes, entonces por 7 más 3 secuencias, capaz que tenemos más de 100 imágenes para poder lograr identificar algo patológico. Esto es una imagen solo planar, donde lo vemos acá detrás, pero la cuestión es eso, es de todas las imágenes o de toda esta imagen tratar de encontrar lo patológico. Distintas imágenes en una resonancia de cerebro sin contraste endovenoso y con contraste endovenoso, y acá volvemos al tema de que muchas veces el contraste es muy importante, porque en esta evaluación sin contraste endovenoso, esta imagen, que si uno presta atención puede tener algún detalle sutil, pero tras el contraste endovenoso podemos claramente diferenciarla. Entonces, todas las posibilidades que podamos agotar en un mismo paso para llegar al diagnóstico sería bárbaro. ¿Por qué digo en un mismo paso? Y porque muchas veces al paciente le hacemos un estudio y, ¿por qué no me pidieron el contraste endovenoso? Pero esto lo tenía que haber pedido el médico que solicitó el estudio. Y no llamar al paciente, llamar al médico, decir, hay que hacer nuevamente el estudio con contraste endovenoso para llegar a esto, que es, por ejemplo, un meningioma. Bueno, imagen de reconstrucción en una angioresonancia donde se ve una dilatación aneurismática, una imagen en paisaje, alguna imagen, esta es de Hopi en su primer día de clase de hace varios años, una imagen 3D de Delfina en la panza. Bueno, otras imágenes un poco más elocuentes, y este es el mensaje final, donde la imagen es todo o casi todo según la interpretación. Así que básicamente estos son los parámetros que hacen a la calidad de una imagen y el proceso por el cual llegamos a hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta general? ¿Cómo salgo de acá, chicos? Hay una opción para dejar de compartir pantalla. El botoncito verde que aparece abajo. ¿Azul puede ser? No. Pruebe, No. pero dice compartir pantalla. Ah, sí, acá lo tengo. Creo que sí. Bueno, no importa. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, yo le quería hacer una consulta para la cursada. Sí. Sé que usted publicó un libro de imágenes Sí, que lo han recomendado porque dicen que es muy útil para la cursada. Yo quería Bien. saber si además de los préstamos de la biblioteca, hay algún lugar donde se pueda comprar, conseguir. Mirá, para tener. sí, o sea, esto es, tienen acceso libre y gratuito. Yo no, es un libro que saqué y que no está a la venta, no, simplemente es una devolución que he hecho yo en este caso a la facultad. Está disponible en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Comahue. Averigüen, no sé quién es la persona encargada, reitero que es acceso libre y gratuito. Yo hice en su momento una cantidad importante de CDs, donde físicamente los
doné también a la biblioteca de acá de la facultad en Toschi, y eso les puedo decir. No imprimí más, pero pueden consultarlo porque está acceso libre y gratuito en formato de PDF. No sé si PDF o no, pero lo pueden bajar tranquilamente. Así que averigüen, porque eso en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la universidad está disponible para todos en forma gratuita. Gracias. Así que Profe, eso ¿cómo se sería, llama sí, el libro? imágenes patológicas. Muchas gracias. Sí, exactamente. Imágenes patológicas. Se los muestro acá, no sé si se ve. Así que, bueno. Bueno, chicos, bienvenidos. Para mí es un gusto, a mí me gusta esto que hago hace bastantes años, y me interesa que a ustedes también les guste y se sientan comprometidos, interesados, y inicialmente les quiero decir que ustedes son afortunados, porque el tener la posibilidad de hacer lo que les gusta, y en especial estudiar lo que les gusta, es un privilegio. No todo el mundo hace lo que le gusta en la vida, así que siéntanse orgullosos de esto. Bueno, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Bueno,